mampostería, ¿verdad? Nosotros decimos, no, pues es de mampostería. Pero ¿qué cosa es la mampostería? Es aquello que se pone con la mano. Lo que pasa que, de la manera coloquial, se fue compactando, se fue contrayendo estos dos términos y se llegó a crear el término manopuesto, mampuesto, ¿sí? Entonces, todo esto va sucediendo. Entonces tenemos la toesa, la vara, el codo, el palmo, el pie, la pulgada. Y bueno, aquí está nuevamente este plano con, como lo dice originalmente, después un poquito transcrito y finalmente como lo veríamos nosotros el día de hoy. Dice, gobernando el excelentísimo señor Bailío Frey. Bailío Frey es una designación que se hacía en España para establecer una manera de colaborar económicamente con el prójimo, diríamos. Es decir, es una forma de aceptar que todo es de todos, ¿sí? En donde lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Esto sería, diremos, la función que tendría esta designación, Bailío Frey, en donde se debe compartir. Y precisamente, bueno, México compartía sus bienes con España. Don Antonio María Bucareli y Ursúa, virrey de esta Nueva España. Se comenzó y acabó este edificio de Santa María de Jalapa. Su cura, el señor don Alonso Gatica, lo edificó con su renta y limosnas del comercio de España y de sus feligreses. Tiene 3 naves. Ya nosotros que hemos podido asistir a la catedral, nos damos cuenta que tiene una planta basilical, es decir, precisamente cuando una edificación religiosa tiene 3 o 5 o 7 o 9 naves, decimos que es una planta basilical, siempre que no tenga un crucero, porque de otra manera, si tiene un crucero, ya sería una planta de cruz latina, ¿sí? Y tiene 36 varas de ancho, es decir, 30 metros, y 66 de largo, 55 metros, 33, 27.57 de elevación, es decir, de alto, hasta el cañón de la bóveda, o sea, hasta la parte de la cumbrera, ¿verdad? Lo que sería la parte superior de la bóveda mayor. Esto antes, lo demás es nuevo. Esta imagen es Nuestra Señora la Gachupina, que así le decían, pues cariñosamente a la Virgen de la Inmaculada Concepción. En esta iglesia parroquial, en la capilla de los flotistas, porque precisamente quienes venían en las flotas mercantes que llegaban a Veracruz y luego llegaban a Jalapa para poder vender sus productos, pues eran precisamente los marinos de las flotas, y por esto este nombre de flotistas. A partir de la consolidación de las ferias comerciales, el pueblo de Jalapa reunió las condiciones necesarias para solicitar una mejoría en su estatus de gobierno, mediante la creación de un ayuntamiento. Jalapa había salido ya de su anonimato, ahora era reconocida en el viejo mundo y en el territorio novohispano. A Jalapa llegaban comerciantes de Guadalajara, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Valladolid, de Puebla, de Veracruz, en fin, era un centro comercial reconocido no solamente en el país, no solamente en la Nueva España, sino también en Europa. En 1776, Antonio de Ulloa señaló que Jalapa tenía la mejor feria que se conocía en el mundo, resaltando las cualidades del sitio, sus productos, la diversidad del comercio, su clima, la infraestructura para el almacenamiento de productos y su parroquia de la Inmaculada. Aquí una imagen de un fraile, Fray Juan de Alameda, que se destacó por ser constructor. Pero igual, no solamente Fray Juan de Alameda, en general los frailes eran los constructores de las edificaciones religiosas. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, los frailes eran quienes ejecutaban las obras de construcción, apoyados con el auxilio y participación de los indígenas del reino. Y acá una imagen de Antonio María de Bucareli y Ursúa,
Enestrosa y Lazo de la Vega. Todavía faltan un par de apellidos más. 46º virrey de la Nueva España, cuyo mandato tuvo lugar entre el 22 de septiembre de 1771 y el 9 de abril de 1779. Me interesó poner desde cuándo él comienza a ser virrey, porque precisamente la parroquia se construye hacia 1773. El plano que tenemos, que hemos visto, dice 1776, cuando se hace este dibujo. Pero una investigadora señala, precisamente porque en el mismo plano dice, aquí aparece lo nuevo, lo de antes pues ya estaba. Pero ¿desde cuándo? Precisamente desde que entra Bucareli, es decir, 1771. Es decir, que entonces esa edificación no va más allá en antigüedad de estos años de 1771. Las condiciones estaban dispuestas para la introducción de una nueva y profunda huella que impresionaría radicalmente la vida cultural de Calama. Se presenta una corriente cultural que va a ser el barroco. Y esta llega, pues obviamente, por el único medio de transporte que había, que era el barco. Se introduce a partir de Veracruz y alcanza a los estados de Puebla y Tlaxcala. Y precisamente menciono a Puebla y Tlaxcala porque Jalapa religiosamente pertenece al obispado de Tlaxcala. Pasa por Jalapa hasta llegar a la Ciudad de México y se difunde a otras latitudes. El barroco se va a manifestar principalmente en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, pero también en otras artes como la música y, en suma, en la vida de los habitantes de Jalapa. En realidad, el barroco va a ser un modo de vida. De allí vienen incluso la gastronomía barroca, ¿sí? La música barroca. Aquí una ilustración de la Villa Rica de la Veracruz en 1623, ya poblado aquí, porque bueno, Veracruz, como todos sabemos, tuvo un proceso itinerante. Los españoles llegan precisamente a este sitio en 1519, se trasladan a la Villa Rica, allá frente a Quiahuiztlan, después se van a la Antigua en 1525 y retornan a este sitio en 1599. Pero entonces, en 1623, ya la población ya está en funciones y están en condiciones difíciles, porque en Veracruz no hay materiales de construcción, eran arenales y las condiciones insalubres del pueblo. Por eso entonces se escoge un lugar más protegido, con mejor clima, que va a ser Jalapa. En Veracruz, y en particular en Jalapa, el barroco va a experimentar condiciones sui generis, provocadas por varios factores que influyeron en su desarrollo particular. Entre otras causas podemos citar la configuración de su tipo de suelo, es decir, la ausencia, escasez o abundancia de los materiales utilizados en la construcción o fabricación de obras, y lo que va a incidir de manera importante en su producción. La situación socioeconómica de la región, que va a definir la categoría, magnitud y calidad de las obras de este periodo. Es claro, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos una comparación natural de las obras que se van a construir en Puebla, en Querétaro, con el barroco que vamos a tener en Jalapa. Va a ser un barroco adecuado a nuestro contexto, por el tipo de materiales, por el tipo de conocimientos que se tenía de la construcción, y entonces, bueno, esto es lo que nos va a establecer estas cualidades características del barroco en Jalapa. Las contingencias también que se presentaban en el medio, ¿verdad? Las condiciones medioambientales, etc. Aquí una ilustración precisamente que hace señalamiento del proceso de construcción de una edificación religiosa y, bueno, el maltrato que tenían los indígenas de manos de los españoles, pues para trabajar en esto. Y esto va a quedar constancia precisamente aquí en Jalapa. Se tienen documentos de cómo el abuso que había y la forma en que los indígenas se van a rebelar, porque finalmente sí había leyes, normas que protegían a los indígenas, y también ellos, ya
inteligentemente fueron aprovechándose de ellas. Tanto así que hubo un momento en el que cierran los indígenas la iglesia y le piden el paso al cura, ¿sí? O sea, ya desde entonces había manifestaciones, ¿ya? Bien, la iglesia era la gran promotora que introdujo el barroco para fortalecer la fe, atraer la mirada, crear el dramatismo, la escena, dar fuerza a los misterios de la fe. Es precisamente en los siglos XVII y XVIII cuando Calapa participa en la corriente arquitectónica del barroco, que si bien sí tendría el aporte español, también tendría su asimilación, interpretación y ejecución mestiza. Hay muchos elementos dentro del barroco en donde son representaciones que jamás van a aparecer en Europa. Son netamente mexicanas y propiamente de origen indígena. Bueno, aquí una ilustración, ¿verdad? Hablando precisamente del barroco, incluso un libro, ¿verdad? La cocina del barroco. Esta sensualidad, este movimiento, todos estos elementos que van como volando en el aire, la música y además también, por supuesto, los chiles en nogada. Y un personaje importantísimo dentro del barroco, y no solo dentro del barroco, sino dentro de la historia mitológica, Hermes. Hermes es un personaje que va a aparecer prácticamente en todas las ciudades que han sido conquistadas por los españoles. A veces no lo alcanzamos a ver, pero cuando nos detenemos y si observamos un poquito el escudo de Calapa, vamos a ir a ver ahí precisamente el casco de Hermes. O sea, Hermes también está presente en Calapa. Y hay toda una leyenda mitológica acerca de las facultades que tiene Hermes en los ámbitos del arte, de la medicina, del comercio. Precisamente Hermes va a tener su equivalente en la mitología romana, y va a ser precisamente Mercurio. Mercurio es el dios del comercio, es exactamente el mismo, pero de allí deriva algunas palabras, por ejemplo, miércoles, y de ahí deriva precisamente la palabra mercado, y por eso se asocia el miércoles de mercado, ¿sí? Entonces hay muchos elementos que van a aparecer y que a veces no los tomamos más cuenta, pero que tienen un origen a veces muy profundo. Calapa perteneció en el aspecto religioso al obispado de Tlaxcala, desde donde junto con la ciudad de Puebla se ejerció una férrea sumisión a los mandatos relativos a las edificaciones religiosas. Estas normas van a aparecer en diversas edictos papales a partir de los concilios ecuménicos. También hay una directriz. Por ejemplo, Carlos Borromeo escribe y nos va a decir cuántos escalones debe haber para llegar al altar. Y en fin, una serie de elementos normativos que hoy día los hemos perdido. La orientación de la iglesia. La orientación por norma antes del siglo XVIII, que ya tiene ciertas libertades precisamente a través ya de estos concilios, va a cambiar, va a variar esa orientación, pero antes por norma era el altar siempre hacia el oriente. Siempre. ¿Por qué? El oriente significa la vida, ¿verdad? Entonces el poniente, al contrario, significa pues la muerte. Sin embargo, las relaciones entre indígenas y españoles no eran cordiales, debido a la toma de decisiones por parte de los españoles de manera unilateral, marginando a los indígenas en sus derechos y en la participación en las festividades religiosas de la Semana Mayor, protestando mediante la inasistencia a la misa dominical. Entonces los indígenas se rebelan, ¿sí? Perdón por la palabra indio, pero es que así viene escrita, ¿sí? No es una forma despectiva, sino que así viene escrita. Y cierran el paso al cura para impedir que celebre la misa. Incluso hubo un motín como medida de rechazo al interés del párroco en ampliar la iglesia parroquial. Es precisamente hacia 1771 o poquito antes cuando se da este amotinamiento, porque se oponen a que el párroco
intervenga, y es lo que vamos